Me llamo Juan y fui hijo de pastor toda mi vida. Crecí rodeado de Biblias, himnos y oraciones, pero para serte muy honesto, yo odiaba la iglesia. Sí, así como lo escuchas. Mientras todos pensaban que yo era el ejemplo, por dentro sentía un rechazo inmenso hacia todo lo que tuviera que ver con la fe. Incluso llegué a burlarme de los que creían, a reírme de los que lloraban en el altar. Pero una madrugada, cuando menos lo esperaba, Dios me encontró de una forma tan fuerte que jamás pude volver a ser el mismo. Si alguna vez sentiste que la fe era para otros, o pensaste que Dios se olvidó de ti, necesitas escuchar mi historia, porque lo que viví puede ser exactamente lo que hoy necesitas para cambiar tu vida. Nací en una pequeña ciudad al norte de Colombia, hijo de un pastor evangélico muy respetado. Desde que tengo memoria, mi vida estuvo marcada por los domingos en la iglesia, los cultos familiares y las reuniones de oración que parecían no tener fin. Muchos pensaban que yo era un privilegiado, que mi vida debía ser perfecta por mi contexto cristiano. Pero nadie sabía lo que de verdad sentía por dentro. Mi papá era un hombre entregado, siempre ayudando a los demás, orando por los enfermos, predicando con pasión. Mi mamá, una mujer de fe inquebrantable, que nunca se cansaba de decirme que Dios tenía un propósito para mí. Pero mientras más escuchaba eso, más me molestaba. Sentía que vivía bajo una lupa constante, que no podía equivocarme, que tenía que ser el hijo modelo. Y no era solo la presión de tener que ser perfecto, también veía las críticas silenciosas de algunos miembros de la iglesia hacia nuestra familia, los sacrificios económicos que mis padres hacían y la soledad que a veces percibía en ellos, a pesar de estar rodeados de gente. Sentía una desconexión entre el ideal que se predicaba y la realidad humana que vivíamos. Empecé a cuestionar la autenticidad de algunas personas y a ver la iglesia más como una obligación social que como un lugar de conexión espiritual genuina. ¿Sabes qué pasa cuando te presionan tanto? Que empiezas a buscar cualquier forma de rebelarte. Yo empecé a llevar una doble vida. En la iglesia, sonreía y cantaba, pero fuera de allí, era el primero en hacer chistes sobre los cristianos, el primero en correr hacia el pecado que tanto me prohibían. Me metí en fiestas, probé alcohol a escondidas, y lo peor, comencé a consumir drogas. Al principio fue curiosidad, después necesidad. Lo más duro es que mis padres no sospechaban nada. Mi papá oraba por mí cada mañana, y yo sentía culpa, pero algo dentro de mí decía, esto no es para mí, yo no quiero ser como ellos. Quizás veía en mi papá la carga pesada del liderazgo, las decepciones silenciosas que nunca compartía completamente, y eso, en lugar de inspirarme, me repelía. Comencé a odiar la iglesia, a sentir que todo era una farsa, una rutina sin sentido. Llegué a pensar que Dios ni siquiera existía, que todo era un invento para controlar a la gente. Pero mientras más me alejaba, más vacío me sentía. Había noches en que, después de una fiesta, acostado en mi cama, sentía un hueco tan profundo que nada lo llenaba. Ni el alcohol, ni las drogas, ni los amigos. Era como si mi alma gritara por algo más, pero yo la callaba con ruido y pecado. Una noche, después de una discusión violenta con mi papá, recuerdo que me recriminó por llegar tarde y con olor a alcohol, y en mi rabia le dije cosas hirientes sobre su fe y la iglesia. Le grité que no quería saber nada de su Dios, que me dejara vivir mi vida. Me encerré en mi cuarto y sentí por primera vez un miedo tan profundo que ni yo mismo entendía. Pero algo estaba a punto de pasar, algo que nunca podría olvidar. Mi infancia fue una mezcla de privilegios y presiones. Crecí viendo a mi papá servir a otros con amor, pero también vi cómo la gente lo criticaba y hasta lo traicionaba. Recuerdo que muchas veces llegaban personas a nuestra casa pidiendo ayuda, y él nunca decía que no. Pero detrás de esas puertas cerradas, yo veía el cansancio en sus ojos, las lágrimas de mi mamá por problemas económicos, y la soledad que sentía por ser la familia del pastor. Mi mamá, aunque siempre fuerte en su fe, a veces me confesaba su preocupación por las expectativas irreales que la gente tenía sobre nosotros. En la escuela, los niños sabían quién era mi papá y eso me hacía el blanco perfecto para burlas. Ahí viene el santurrón, decían. Yo quería encajar, así que empecé a hacer lo contrario de lo que enseñaban en mi casa. Me volví experto en mentir, en aparentar.
Aprendí a ponerme máscaras, la del buen hijo, la del amigo divertido, la del chico sin límites. En mi barrio, la violencia era parte del paisaje. Muchos amigos míos terminaron en pandillas, otros en la cárcel. Yo sentía que tenía que elegir, o seguía el camino de mis padres, o me lanzaba a una vida sin reglas. Y claro, elegí lo segundo. Me fascinaba la adrenalina de lo prohibido. Empecé a frecuentar fiestas clandestinas, a probar cosas nuevas cada fin de semana. Lo hacía por rebeldía, pero también porque sentía un vacío que nada llenaba. A veces, mi abuela venía a visitarnos y me hablaba de su fe. Ella era católica y tenía un altar lleno de santos. Yo recuerdo verla rezar el rosario mientras yo, en silencio, me burlaba en mi mente. Nunca entendí esa devoción. Pensaba que la religión era para gente débil, para los que necesitaban un amigo imaginario. Decía a mis amigos, la iglesia es solo para fanáticos que no saben cómo divertirse. ¿Alguna vez sentiste que todo es una fachada? Yo vivía así. Por fuera, todo bien, por dentro, un caos. Y mientras más intentaba llenarme de cosas del mundo, más solo me sentía. Mis padres notaban mi distancia, mis cambios de humor, pero quizás por miedo a confrontar una verdad dolorosa o por depositar demasiada fe en que Dios lo enderezaría, no indagaban profundamente. Sus oraciones eran constantes, lo sé, y aunque en ese momento me irritaban, hoy entiendo que eran una expresión genuina de su amor y preocupación. Nadie imaginaba lo que realmente llevaba por dentro, una mezcla de rabia, dolor y una sed de algo real. La presión aumentaba cuando llegaban fechas importantes, como la Navidad, la Semana Santa o los cumpleaños. Todos esperaban que yo participara en los servicios, que leyera la Biblia en voz alta, que fuera el ejemplo de la juventud. Pero yo solo quería desaparecer. Muchas veces, en vez de ir a la iglesia, me escapaba con mis amigos a tomar o a consumir. Era mi manera de gritar por ayuda, aunque nadie me escuchaba realmente. Y así pasaron los años. Me hice experto en ocultar mi dolor, en mostrar una sonrisa falsa. Me convencí de que podía controlar mi vida, que no necesitaba a nadie, mucho menos a Dios. Pero algo más grande que yo ya me estaba persiguiendo, y no tardaría en alcanzarme. Mi rebeldía llegó a su punto máximo en la universidad. Ahí sentí la libertad absoluta, nadie me vigilaba, nadie me corregía. Me sumergí en fiestas interminables, probé drogas más fuertes, y me volví el alma de cualquier reunión. Me gustaba sentirme admirado, que los demás quisieran estar a mi lado. Pero esa admiración era falsa, y en el fondo lo sabía. Una de las cosas que más disfrutaba era provocar a los cristianos en las redes sociales. Escribía comentarios sarcásticos en publicaciones de iglesias, me burlaba de los aleluyas y hasta hacía memes sobre pastores. Una vez, durante una reunión familiar, un primo intentó invitarme a un retiro espiritual. No solo me negué, sino que lo ridiculicé delante de todos. Le dije, eso es perder el tiempo, mejor ven a una fiesta conmigo y verás lo que es vivir. Pero no era solo en el mundo virtual. Una noche, me encontré con un grupo de jóvenes de mi antigua iglesia haciendo evangelismo en la plaza. Se me acercó una chica que había sido mi amiga de la infancia y me dijo, Dios te ama, Juan. No importa lo que hayas hecho. Yo solté una carcajada y le respondí, si Dios existe, seguro está muy ocupado como para fijarse en mí. Ella solo me miró con una tristeza que, por alguna razón, se me quedó grabada. Esa frase, Dios te ama, empezó a perseguirme. Era como una canción pegajosa que no podía sacar de la cabeza. Incluso en medio de una fiesta, con música a todo volumen y luces de colores, esa simple frase me retumbaba en el oído. Pero yo la ahogaba con más alcohol, más drogas, más ruido. Una noche, después de una borrachera, terminé en casa de un amigo. Todos estaban dormidos y yo me quedé viendo el techo, pensando en mi vida. De repente, recordé a mi padre orando por mí, a mi madre quizás llorando en silencio en su cuarto, a esa chica con su mirada triste. Sentí un nudo en la garganta, pero no quise llorar. Me repetí, no necesitas a Dios, eres fuerte, puedes solo. Pero cada día que pasaba, el vacío crecía.
Empecé a tener pesadillas, sueños en los que caía al vacío y nadie me rescataba. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. En el fondo, sabía que necesitaba ayuda, pero mi orgullo era más grande. Seguí burlándome de la fe, seguí corriendo, pero no sabía que Dios estaba a punto de hablar tan fuerte que yo no podría ignorarlo. Aquella madrugada nunca la voy a olvidar. Era un viernes, casi las 3 de la mañana. Yo venía de una fiesta, completamente drogado, caminando solo por una calle oscura. El aire estaba frío y sentía que cada paso me pesaba como si llevara una mochila de piedras. De repente, escuché mi nombre. Juan, me detuve en seco. Miré a todos lados, pero no había nadie. Pensé que era mi imaginación, que era el efecto de las drogas. Seguí caminando, pero la voz volvió, más fuerte: Juan, ¿hasta cuándo vas a huir de mí? Esa voz no era humana. Era como si atravesara mi cuerpo, como si me hablara desde adentro. Sentí un escalofrío recorrerme desde la cabeza hasta los pies. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Me caí de rodillas en medio de la calle, temblando. Sentí un calor en el pecho, como si me envolviera una luz invisible. Empecé a llorar, sin poder controlar el llanto. Era un llanto de dolor, pero también de alivio, como si todo el peso que llevaba encima comenzara a caerse. En ese momento, vi mi vida pasar frente a mis ojos, las mentiras, las fiestas, las drogas, las veces que hería a mis padres, las burlas. Sentí una vergüenza tan grande que deseé desaparecer. Pero al mismo tiempo, sentí una paz inexplicable, como si una mano invisible me abrazara. Escuché la voz una vez más: te amo, Juan. No tienes que correr más. No sé cuánto tiempo estuve ahí, llorando y temblando. Sentí que el tiempo se detuvo. Era como si el mundo entero se hubiera apagado y solo quedáramos Dios y yo. No había reproches, no había castigo, solo amor. Un amor tan real que me rompió por dentro. Me levanté como pude y caminé hasta mi casa. Cada paso era como un milagro. Cuando llegué, entré a mi cuarto y me arrodillé. Por primera vez en años, oré de verdad. No usé palabras bonitas ni frases aprendidas. Solo dije: Dios, si eres real, no me sueltes. Sálvame, porque no puedo solo. Esa noche, sentí que algo dentro de mí se encendió. Como un fuego que consume todo lo viejo y deja espacio para lo nuevo. Pero aunque todo cambió en esa calle, la batalla apenas comenzaba. Después de esa madrugada, mi vida no se volvió perfecta de la noche a la mañana. Al contrario, la lucha interna fue brutal. Por un lado, sentía una paz nueva, pero por otro, el peso de los viejos hábitos me jalaba constantemente. Al día siguiente, mis amigos me llamaron para salir. Casi digo que sí, pero algo dentro de mí me detuvo. Me encerré en mi cuarto, tomé una Biblia polvorienta que tenía guardada y empecé a leer. Caí en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sentí que Dios me hablaba directamente. No fue fácil. Hubo días en que recaí. Días en que el deseo de consumir era más fuerte que mi voluntad. Pero cada vez que caía, recordaba esa voz, esa paz que sentí en la calle. Empecé a buscar ayuda. Le confesé a mis padres todo lo que había hecho. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Esperaba reproches, quizás incluso furia, pero solo recibí abrazos y lágrimas. Mi papá, con los ojos llenos de un amor incondicional que nunca había visto tan claramente, me dijo: te amamos, Juan. Dios nunca te dejó solo. Mi mamá, entre sollozos, me apretó fuerte y me dijo que siempre había orado por este día. Volví a la iglesia, pero esta vez con el corazón abierto. Al principio me sentía incómodo, como un impostor. Pero los hermanos me recibieron como una familia. Un joven se me acercó, me abrazó y dijo: aquí eres familia, no importa tu pasado. Comencé a asistir a un grupo de apoyo, a compartir mi historia, a escuchar la de otros que también luchaban. Descubrí que no estaba solo, que muchos cargaban con mochilas invisibles de dolor y culpa. Hubo noches en que oraba llorando, sin saber qué decir. Solo repetía:
Dios, no me sueltes. A veces sentía que no avanzaba, que nunca iba a cambiar de verdad. Pero poco a poco, Dios fue renovando mi mente, mostrándome que la libertad no es algo que se logra de un día para otro, sino un proceso de rendición diaria. Una noche, abrí la Biblia y leí: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Mateo 7:7, era como si Dios me animara a seguir buscando, a no rendirme. Empecé a servir en la iglesia, a ayudar a jóvenes que atravesaban lo mismo que yo. Mi voz, que antes usaba para burlarme, ahora se convirtió en un testimonio de esperanza. Claro que hubo tentaciones. Mis viejos amigos me decían que cambié, que ahora era un fanático. Algunos se alejaron, otros se burlaron. Pero el amor de Dios era más fuerte que cualquier rechazo. Incluso llegué a soñar con Jesús, viéndome caminar en un campo lleno de luz, diciéndome: no mires atrás, yo hago nuevas todas las cosas. Hoy entiendo que mi vida era como una casa en ruinas, y Dios la está reconstruyendo ladrillo por ladrillo. Cada día es una batalla, pero también una victoria. Si tú también luchas con adicciones, con culpa, con soledad, quiero decirte que hay esperanza. Estaba cambiando, pero sentía que Dios tenía un propósito aún mayor para mi voz, para mi historia. Hoy miro atrás y no puedo creer el cambio. Antes era esclavo de las drogas, de las apariencias, del orgullo. Hoy soy libre, no por mi fuerza, sino por la gracia de Dios. Antes vivía huyendo, ahora camino con propósito. Antes me reía de la fe, hoy sé que Jesús es real y su amor es más fuerte que cualquier adicción. Tal vez tú eres como yo era. Tal vez creciste en una familia religiosa, pero nunca sentiste a Dios de verdad. O quizás piensas que tu pecado es demasiado grande, que ya no tiene solución. Déjame decirte, no importa lo lejos que hayas corrido, Dios te sigue amando. Él está esperando que te detengas, que le abras el corazón. ¿Sentiste alguna vez ese vacío que nada llena? ¿Probaste 1000 cosas y sigues sintiéndote solo? Es porque solo Jesús puede llenar ese hueco. La Biblia dice: el que se humilla será exaltado. Lucas 14:11, yo me humillé, reconocí mi necesidad, y fue ahí cuando Dios me levantó. Quiero invitarte a que hagas una pausa y repitas conmigo esta oración: Señor Jesús, perdóname. Limpia mi corazón. Te entrego mi vida, mis miedos, mis pecados. Hazme nuevo. No quiero seguir solo. Te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios: hoy escogí a Jesús, o déjanos tu petición de oración. Nos encantaría orar por ti, acompañarte, y que seas parte de esta familia. Quiero mostrarles un camino para reconectarse con Dios que me ayudó mucho en un devocional de 30 días que dejé en el comentario fijado. Es una lectura sencilla, fácil y ligera, pero profunda. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. A veces, una simple historia puede ser la chispa que encienda el fuego de la fe en otro corazón. Y si este video tocó tu vida, considera dejar un super thanks. Tu ayuda financiera hace que el canal crezca y podamos llegar a más personas que hoy necesitan un encuentro con Dios. No olvides suscribirte y seguir viendo nuestros testimonios. Porque una sola palabra de Dios puede cambiar tu vida, si no huyes cuando Él te llama.